Hola, ¿qué tal, querido público del día de hoy? Bienvenidos a esta nueva temporada de los podcasts que hoy presentamos y traemos para todos ustedes. La Red Mexicana de Psicopedagogía se enorgullece en presentar esta nueva serie de podcasts que estaremos hablando acerca de consejos, de utilidades, de prácticas para trabajar con los hijos y los estudiantes. Es un podcast diseñado para cada uno de ustedes y obviamente de acuerdo a cada uno de los intereses que encontramos y vamos rescatando de acuerdo a la experiencia y al trabajo como psicopedagogos, pedagogos, orientadores y hasta padres de familia. Por y para ustedes, hoy presentamos Aprender y mejorar las habilidades sociales. Principalmente vamos a hablar hoy de diversos temas, pero en específico nos centraremos en el tema del día de hoy. El primer tema, que es acerca de los hijos y las habilidades sociales. ¿Qué hay con las habilidades sociales? Bueno, las habilidades sociales son un conjunto de conductas que nos permiten desenvolvernos eficazmente ante situaciones sociales, pudiendo establecer relaciones adecuadas con los otros y resolver hasta conflictos de forma oportuna. Por ello, si los primeros años de vida, entonces, son los cimientos sobre los que se construye la personalidad del niño y no posee las capacidades necesarias para una adecuada adaptación a sus entornos sociales, vamos a provocar un adecuado autoconcepto y baja autoestima. Nos encontramos con una gran dificultad que obviamente va a continuar más allá de la infancia, especialmente llamativa en ¿dónde? En la adolescencia. Estas características, entonces, vamos a destacar aquí que la importancia de las habilidades sociales recae en la adaptación del niño a los diferentes entornos en los que se desenvuelve, en la escuela, en la familia, en un grupo de iguales, amigos, sociedad, y que va a facilitar dicha adaptación o va a dificultarla, incidiendo en su autoestima y en la confianza en sí mismo. Fíjese qué tan importantes son estas habilidades sociales que hasta cierto momento son las que trabajamos hoy en día. Hoy en día trabajamos la parte de hacer amigos y es una de las principales funciones de contar, por ejemplo, cuántos amigos tenemos. Y en esta parte, donde obviamente destaca en las habilidades sociales, que tanto yo me llevo con la familia, con mis amigos, que tanto tengo esta interacción o soy tan fácil para hacer amigos. En algunos casos, por ejemplo, vamos a encontrar estas situaciones. Y aquí es donde destacamos las habilidades sociales. Ok, hasta este punto estamos hablando de habilidades sociales. Pero ahora, ¿qué hay de educar la tolerancia en un mundo de diversidad? Hablar de esto, obviamente, de tolerancia en un mundo de diversidad, hoy en día, hoy siglo XXI, hoy sábado 15 de mayo de 2021, encontramos muchísimas cosas. No sé, y a lo mejor quisiera saber de ustedes. Déjalos en los comentarios acerca de esta parte. ¿Se han parado a pensar qué entienden por tolerancia? ¿Qué es tolerancia? Fíjense, si consultamos en el diccionario de la Real Academia encontramos lo siguiente. Tolerancia, respeto y consideración hacia las opiniones o prácticas de los demás, aunque sean diferentes a las nuestras. Aquí encontramos un punto muy importante y por eso les hacía esta pregunta de ¿se han pensado o se han parado a pensar qué entienden por tolerancia? La tolerancia es entendida entonces como un respeto y consideración hacia la diferencia, como una disposición, obviamente, a admitir en los demás una manera de ser y de obrar distinta a la nuestra o a la propia, o como una actitud de aceptación del legítimo pluralismo, es a todas las luces un valor, ojo, un valor de enorme importancia. Aquí estamos hablando de un valor fundamental, el valor de la tolerancia, ser tolerantes.
que obviamente dice que a lo mejor muchos de los que me están escuchando ahorita van a decir, ¿cómo podemos ser tolerantes? ¿Somos tolerantes en verdad? Yo me hago esta pregunta hacia mí mismo, así de, ¿mí mismo soy tolerante? La pregunta y la risa lo dice, ¿no? En algunos momentos sí somos tolerantes, pero ¿hasta qué grado somos tolerantes? Es un punto muy bonito de reflexión. Un punto que obviamente de ahí que una de estas características esenciales, por ejemplo, de la escuela pública, sea conseguir un objetivo de carácter moral, es decir, educar ciudadanos libres, democráticos y tolerantes. Todo ello desde una perspectiva integral del ser humano, esta parte de los valores humanos. Fíjense qué tan curioso es. Y desde aquí viene esta parte, y me estoy recordando porque esta parte de ser empáticos que se rescata ahorita últimamente en la educación pública del Sistema Nacional Mexicano, trabaja esta parte de la resiliencia y obviamente recae en la tolerancia, ¿no? Esta parte de ser un ciudadano libre, democrático, tolerante, en esta parte integral del ser humano. Y bueno, sin embargo encontramos algo, que la familia es la primera escuela, lo que yo les decía la vez pasada, ahorita, en la que obviamente vamos a aprender la tolerancia, porque siempre hay que hacer reajustes para que todos los miembros tengan cabida en la misma. Entonces aquí encontramos esta parte contradictoria. Y díganme, ¿en su casa son tolerantes? ¿Hay tolerancia en casa? Tal vez sí, tal vez no, no sé, va a depender de muchos factores, ¿no? Porque ahorita que estoy hablando de esto me viene a la mente muchas escenas de infancia, ¿no? Donde mamá se enojaba y trataba de ser tolerante con los hijos porque habían hecho algo y no sé, cuestiones de esta magnitud. Y que a lo mejor muchos van a concordar conmigo en esta parte o en estos puntos, ¿no? Y entonces en ese punto y en esta parte vamos a encontrar esto, ¿no? Estas cuestiones y estas características. Por ejemplo, ahorita estoy hablando con ustedes y escuchen. Déjenme ver si se oye. Al fondo se oye el panadero con el pan. Y a lo mejor, y a lo mejor me enojo, ¿no? Supongamos, escuchen, escuchen. Y ahí es donde entra mi reflexión de tolerancia. ¿Soy tolerante a esas situaciones? O sea, yo a lo mejor ahorita estoy en mi casa grabando el podcast del día de hoy, preparando todo desde hace una hora, muy minucioso, que quede bonito, que no haya ruido. Y empieza a pasar el del pan, empieza a pasar el de los elotes, el de los tamales, el del gas, la señora que ya gritó, el del fierro viejo. No sé, pasan infinidad de cosas afuera. Y en ese momento digo, ¿cómo le puedo hacer para no frustrarme, para no enojarme? Y es ahí donde entramos en tolerancia, de respiro, me relajo y ok, no pasó nada. Ya se fue el señor, ya ahorita ya no está. Y ahorita en un momento pasa el de los tamales. Ahorita vamos a comprar tamales. Pero entramos en ese detalle, ¿no? En ese punto, precisamente donde vemos esta parte de la familia, inclusive, porque es la primera escuela exactamente que nos va a ayudar a esta parte de tolerancia, de ayudarnos a decir, tranquilo, respeta a los demás, no pasa nada, no te están afectando, o a lo mejor sí, no sé. Vamos a encontrar una circunstancia muy curiosa en todos estos aspectos, en todas estas consideraciones, precisamente de esta parte. Por eso es que decimos, ¿qué tanto educar la tolerancia en un mundo de diversidad, como ahorita, lo vemos? ¿Qué tanto entendemos por tolerancia? ¿Qué es tolerancia para nosotros? Porque ya vimos ahorita la definición de la Real Academia. Ya vimos un punto de vista de un ciudadano, de una persona como yo. Ahora, cada quien tiene un punto de vista diferente, una perspectiva del valor para lo que ello significa el valor de la tolerancia. Cada quien tiene un punto de vista, una perspectiva de lo que es tolerancia.
Para unos será una cosa, para otros no. ¿Por qué? Porque viene de la misma familia. La familia es la que te enseña estos tipos de valores. Y es ahí donde hablamos entonces de estas cuestiones, donde vamos a pasar, por ejemplo, a otro tema, el valor del esfuerzo en la formación de las personas. Esta cuestión y obviamente este valor de este esfuerzo es esencial. O sea, hablar de esfuerzo, al igual que tolerancia y al igual que las habilidades sociales, es esencial. ¿Por qué? Porque al enseñarlo se transmiten además otros valores primordiales como la fortaleza, la paciencia, la tolerancia o la generosidad. Fíjense, ¿qué tan importantes son entonces los valores en casa? Porque esta parte es un trabajo constante, un trabajo muy fuerte, que yo a lo mejor ahorita si hubiera pasado del panadero con el pan, yo hubiera gritado de cállate, déjame grabar, me hubiera enojado, me hubiera, no sé, hecho un berrinche, pero no, fue un punto donde, ok, no pasa nada, trato de tener mi paciencia al 100 y dar mi clase, continuar con mi podcast del día de hoy. Ser generosos también, que una parte hoy en día, a lo mejor en cierto momento se han perdido estos valores. No en todos lados, eso también me queda claro, pero sí falta mucha inculcación de estos valores. Y se elimina, obviamente, la idea equivocada de que todo llega sin hacer nada. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Porque todo, creo que en esta cuestión, una vez escuché un comentario de una persona extranjera que decían, es que bueno, lo voy a decir como tal, decía, es que los mexicanos quieren todo peladito y a la boca. No voy a decir detalles, pero al escuchar esta parte, no me enojé. Dije, sí, cierto. La mayoría, y esto es desafortunado, la mayoría de la sociedad mexicana quiere todo fácil y rápido. Sencillo, sin ningún esfuerzo, sin ningún mínimo de esfuerzo, sencillo y rápido. Esto, qué curioso es. Es muy curioso. De hecho, hace tiempo, también en esta parte, hice una publicación. Hablábamos, más bien presentaba esta parte, en cuestiones, por ejemplo, a una característica de investigación que yo realizo. Estábamos detallando estas partes de la juventud de hoy en día y me llamó la atención. Estoy buscando el post que puse mientras les hablo de estas cuestiones. Cuando nosotros encontramos estas cuestiones, esta persona, por ejemplo, eh, me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque hablábamos, por ejemplo, como les decía, yo estaba hablando acerca de investigación, pero la idea en esta parte, por ejemplo, era acerca de cómo hace investigación la nueva generación. Es decir, esta nueva generación millennial. Y no, obviamente, en esta parte no es por hablar mal de la generación millennial. No, 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 no. Pero sí en algunos puntos sí me ha tocado verlo. Me ha tocado ver esta realidad. Fíjense, decía el post, ¿es mi imaginación o estas nuevas generaciones parecen alérgicas al esfuerzo? Un punto que cuando yo vi la imagen dije, cierto, ¿no? O sea, hoy la nueva generación tiene esta cuestión de decir, no, yo no quiero hacer nada, ¿para qué me esfuerzo? Si al final del día, precisamente, todo va a llegar, o sea, sin que me esfuerce, me va a llegar, me van a dar el trabajo de papá, me voy a quedar con la casa, me voy a quedar con el coche, ¿para qué me esfuerzo? Al final del día me va a pasar, no me pueden reprobar. Qué curioso, qué curioso. Alguien me comentaba en esa parte, me decían, yo he conocido a muchas personas así y desgraciadamente pasan de los 30 y con hijos. Realmente clasificar a una generación es ignorar el problema. Eso me comentaba la persona. Obviamente, tal vez no sea tanto el ignorar el problema en esta cuestión del esfuerzo, sino más bien un trabajo que muchas veces incluso, y sí, es decepcionante. ¿Por qué? Porque ver que una gran parte de la población ya no hace un esfuerzo por investigar, por ejemplo, y se van con lo primero que ven, con lo que leen, con lo que oyen o escuchan.
sin siquiera inclusive indagar si es verídico o no. O sea, se van con la primera impresión, con lo que dice Wikipedia, con eso es. Si te dicen que te va a dar cáncer en la mano porque te arrancaste un pellejito del dedo, ya se lo creen. Y no es eso, no es esa parte. O porque te dicen que actualmente y desafortunadamente te dicen, es que tu hijo no puede reprobar, no lo puedes reprobar. Se van con esa idea. ¿Y para qué te esfuerzas? Al final del día te va a pasar. O sea, y sí, concuerdo también en algunos puntos con esta persona, ¿no? O sea, yo también he conocido gente de 30 que es así, que no se esfuerza, ¿no? Tanto de mi generación como de otras generaciones y así sucesivamente. Y obviamente esta cuestión, podemos decir que ante todo ponen su interés. Hay gente que sí, en verdad se esfuerza, hay jóvenes que sí se esfuerzan. Yo lo he visto, hay gente que se esfuerza por querer sobresalir y puedo decir, no son así. O sea, como lo menciona a lo mejor también el post, hay gente que no son así. ¿Por qué? Porque ante todo ponen su interés por querer sobresalir y querer ser un gran profesional en su área, en su trabajo, ¿no? Y esta parte del esfuerzo que hoy hablamos de estas nuevas generaciones, que aunque sí parecen alérgicas al esfuerzo, hay gente de esa generación, de estas nuevas generaciones, que no son alérgicas al esfuerzo, que al contrario, sobresalen y sobresalen mucho, o sea, salen a esta parte, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, a gente de 27 años, por ejemplo, que es cantante de regional, a gente que tiene 54 y está estudiando una licenciatura, a gente que quiere sobresalir y esa parte del esfuerzo se reconoce, se encuentra aquí principalmente, ¿no? Y obviamente, en esta cuestión vamos a encontrar que no es tan complicado. Y es que, bueno, en esta complicada, exactamente, en esta complicada sociedad, hay gente y la misma sociedad aboga por lo contrario. Es decir, ¿cómo podemos inculcar el valor del esfuerzo? ¿Cómo inculcarían este valor del esfuerzo? Aquí encontramos, por ejemplo, algunos puntos que yo les menciono. Uno, no le hagas todo a tus hijos. Cuando yo leí esto dije, ¿cuánta razón? No le hagas todo a tus hijos. Déjalos que tomen responsabilidades acordes con su edad. Si se empieza por enseñarle a esforzarse y cosas pequeñas, serán capaces de hacerlo más adelante, ante grandes dificultades que la vida les va a deparar. Ojo, qué curioso, ¿eh? Y muy importante, no le hagas todo a tus hijos. Enséñales, segundo punto, enséñales con el ejemplo. A veces las acciones son más importantes que las palabras. Ahorita que mencionaba esto, se me vino a la mente un comercial hace tiempo de una empresa de un agua muy importante en México que ponían un video de una mamá que estaba maquillándose en el coche y de repente se le cerraba otro coche y la mamá gritaba y les hacía una señal obscena con la mano. La niña replicaba el ejemplo de mamá, hacía lo mismo que mamá. Lo mismo pasaba con el señor, con su hijo y así sucesivamente. Y es esta parte, enseñar con el ejemplo. ¿Qué ejemplo queremos que hagan nuestros hijos? A veces, obviamente, exactamente, o exacto aquí, las acciones son más importantes que las palabras. ¿Por qué? Porque decimos, no mientas, no digas mentiras, Juanito. Pero cuando viene el cobrador, diles que no estoy. O si habla la abuelita, dile que no estoy. ¿Qué tan importante es esta parte? Y qué contradictorio en algunos casos. Tercer punto, ayúdale a marcar metas realistas. Que se crea, obviamente, como su nombre lo dice, esta meta real, no una meta real. Algo real que en verdad pueda cumplir. Y a lo mejor, igual que la primera de no le hagas todo a tus hijos, en estas metas realistas podríamos agregar, ¿por qué no? Que haga metas acorde a su edad y a sus capacidades acordes a su edad. Porque muchas veces terminaron con una carrera y el niño tiene apenas 6 años. No, ponerle una meta acorde a su edad.
que sea realista inclusive y que tenga estas capacidades. Cuarto punto, el sufrimiento es necesario. Aquí es un punto fuerte, fíjense. No críes a tus hijos o a tu hijo entre algodones. Aprende que el sufrimiento y la frustración forman parte de la vida. Los hará más maduros emocionalmente. ¡Wow! ¡Qué fuerte! La verdad, el sufrimiento es necesario. Muchos a lo mejor de los que me están oyendo ahorita van a decir, ¿cómo voy a dejar que sufra mi hijo? No, que no sufra mi hijo, que no pase lo que yo pasé. Pero, obviamente, no críen a sus hijos entre algodones. No todo es color de rosa. Hay que enseñarles que es válido frustrarse, que es válido sufrir y que es parte de la vida. Y esta parte nos va a hacer más maduros y emocionales para seguir adelante, para continuar y decir, ok, me limpio y continúo. Si me caí, me levanto. No pasa nada. No pasa nada. Ese es uno de los que nos vamos hacia el sufrimiento. A lo mejor sí podríamos ser muy poco o muy egoístas, egocentristas, como dirían algunos, pero hay que aprender a sufrir a veces en estas partes, ¿no? Ahí tenemos ejemplos, ¿no? De gente famosa que dicen, yo no le voy a dejar nada de herencia a mis hijos, todo lo voy a destinar a una caridad, para que ellos aprendan el valor del esfuerzo. Así como yo me gané mis millones, ellos se tienen que ganar los suyos. Puede que sea muy drástico, no lo sé, vamos a encontrar inferencias o diferencias en esta cuestión, pero todo va a depender de esto. Otro punto, ayúdale a ver la impaciencia. Wow, en estas cuestiones y hablando de tolerancias, podríamos decir, enseñarles a ver la impaciencia, enseñarles que la frustración es fuerte, que en esta parte que a lo mejor nosotros y en algunas familias, por ejemplo, y me tocó vivirlo también en la familia, decíamos, a las 9 nos vemos, 9 de la mañana nos vemos en tal lugar. Y hacíamos hasta lo imposible por estar a las 9 en punto, a las 9 de la mañana o antes de las 9 de la mañana en ese lugar. Y llegaba la gente tarde, en la parte de impaciencia, y ya estábamos enojados, frustrados, haciendo berrinche. Hay que enseñar a ver esa impaciencia, que no pasa nada. Ve, te estás frustrando porque ya llegaste, ya llegó tarde, 5 minutos tarde, pero no sabes qué pasó, por qué llegó 5 minutos tarde o por qué no llegó. Hay que enseñarle en esta parte a ver que la impaciencia es mala y que tiene un proceso muy complejo. Vamos con otro punto. Dialoga con tu hijo y explícale los porqués. Seguramente entenderán muchas cosas sobre el valor del esfuerzo si los ayudas con tus palabras. Hace tiempo alguien me decía que la gente, y es una teoría de hecho, la gente tiene, más los niños, trabajan esta teoría de los 5 porqués. Los 5 porqués consisten en preguntar 5 veces por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y vemos este caso, ¿no? Tenemos a los niños, mamá, ¿por qué el cielo es azul? Ah, porque se refleja el agua del la sal con toda esta explicación filosófica. ¿Y por qué hay nubes? Porque se produce esto y esto. ¿Y por qué? ¿Qué es el oxígeno? ¿Por qué hay oxígeno? ¿Por qué vivimos del oxígeno? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta un punto donde la mamá se frustra. Ojo, la mamá se frustra y dice, porque sí, ya, déjame de molestar. No, hay que hacer eso. Hay que dialogar con nuestros hijos y explicarles todos los porqués. Es cierto, cuando están pequeños, están en una etapa muy fundamental donde todo aprenden, donde todo observan. Son como estas esponjitas que absorben todo y aprenden todo del todo. Y obviamente, si yo le explico por qué suceden las cosas, cómo se dan, por qué pasan ciertos fenómenos, él va a entender muchísimas cosas sobre esta parte de los valores y más en específico en esta parte del valor del esfuerzo.
perdón, seguramente, y comencemos ahorita, con esta parte del valor del esfuerzo, de explicarle que a lo mejor en ciertos momentos el por qué es difícil de entender, los vamos a ayudar con las palabras, con todo lo que yo le diga del porqué de las situaciones. Bien, pasemos a otro valor, a otro punto, perdón. La pregunta de los 64,000 millones de pesos. ¿Tienen valores los hijos? ¿Ustedes qué creen? ¿Tendrán valores nuestros hijos o los hijos? Es muy curioso. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una época de búsqueda de valores donde la educación va a jugar un papel primordial. Y juega un papel primordial en todo momento, en toda actividad, en toda situación de la vida cotidiana. Hay que intentar y practicar el respeto de los principales valores de nuestra sociedad. Valores básicos para la vida y para la convivencia. Les sugiero que revisen hoy, si hoy están escuchando hoy 15 de mayo, revisen el podcast de Pensamiento Divergente en el canal de YouTube de Boris Albert. Hoy van a hablar acerca de esta parte a las 8 de la noche, ¿sí, verdad? Hoy 8 de la noche, a través de YouTube y de la página de Facebook de Pensamiento Divergente. Se los aconsejo, ya hicimos un comercial ahí. Acerca, nos van a cobrar después, oye, de esta parte de los valores. Van a hablar de los valores morales de Colbert, la teoría de Colbert, estos valores, se los recomiendo. Chéquenlo. Es algo que tiene que ver con este tema que hoy estamos hablando, acerca de estas características principalmente, de estos valores básicos para la vida y para la convivencia. A mí, algo muy curioso, y más bien me llama la atención, que hay noticias de tanta agresividad, conductas antisociales o hechos delictivos. No sé si ustedes han visto últimamente las noticias. Hoy que estaba viendo noticias, de hecho, en la tarde, dije, ¿cuánta agresividad? ¿Cuánta violencia? O sea, uno prende la tele y ya hasta parece que está escurriendo ríos de sangre en todos lados. Tenemos, por ejemplo, hace unas semanas que vivimos el accidente en la Ciudad de México de la línea 12. Ahorita la guerra en la Franja de Gaza, en Israel y Palestina. Esto del coronavirus, que hoy tantas muertes tenemos, el caso de India, que es muy fuerte, que ya sobrepasó el virus a esta comunidad. Tenemos muchas cosas así. Y podemos decir, cuánta agresividad y conductas antisociales o hechos delictivos. En México hay bastantes, ¿no? El caso de Michoacán, de esta tierra caliente, donde niños de 5 o 10 años están agarrando un arma para defender la tierra. Y gente que dice, prefiero que mi hijo agarre un arma a que agarre un cuaderno. Fíjense, ¿qué impacto tiene esta parte de los valores? Son hechos delictivos que suceden entre jóvenes. ¿Realmente la juventud de hoy en día es así? O sea, ¿se comportan nuestros hijos así? Y si sí, ¿a qué se deben estas conductas? Ojo, que no les quepa duda que uno de los motivos fundamentales de que todo esto suceda, de que las noticias nos salpiquen la conciencia, un día sí y otro también, con acontecimientos de esta naturaleza, es debido, y se los digo así, en parte a la falta de valores en los jóvenes, en los adolescentes, y si no, no es la falta de valores, si es debido a la valoración inadecuada de hechos, normas, conductas que considera la sociedad como básicas para su subsistencia. Es ahí donde encontramos esta parte. Y se lo puedo decir así. O sea, si no es esta parte de lo que mencionamos ahorita, de que esto obviamente puede ser debido a la falta de valores en los jóvenes o en adolescentes o en toda la sociedad, de hecho,
Es a esta cuestión, a la falta de la valoración inadecuada de estos hechos, de estas normas, de estas conductas que consideramos como buenas en la sociedad. O sea, es muy contradictorio, porque nos dicen, no mates, pero porque hay guerras. Nos dicen, no, no hagas esto. ¿Y por qué la gente lo hace? No, no hagas un fraude electoral. ¿Y por qué hay desvíos económicos? ¿Por qué sucede esto en la vida? O sea, sí entiendo que es la sociedad y que a lo mejor el contexto, pues, o sobrevives, porque no hay para más. Pero, ¿por qué ser esto? ¿Por qué tener esta parte de los valores tan marcados? Perdón, estaba tomando agua, es que se me seca la garganta. Ahí viene el de los tamales, el del pan otra vez, ya de otra vuelta. Órale. Se ve que no ha vendido. Te le vamos a comprar pan. Bien, decíamos entonces, ¿a qué se debe esta parte? Nuestros hijos tienen valores. Hace unos días platicaba con una mamá y le decía, ¿tu hijo tiene valores? Y se me quedó bien así como de, claro que tiene valores. O sea, mi hijo tiene valores. Bien, ok, si tiene valores, ¿cuáles crees que sean los más importantes para él? Se quedó pensando un tiempo y menos de un minuto me dijo, el amor, el respeto, la tolerancia, la igualdad y la justicia. Dije, ok, muy bien. Ahora, ¿cómo se los inculcas o cómo se los transmites? No, de esta forma, hago esto, hago aquello. Trabajo los valores morales de Colbert con él, hago esta, obviamente era muy bien estudiado también. Y me hablaba de todo esto, acerca de estos valores básicos. Y encontrábamos esta parte y le decía, bueno, ¿qué tanto tiene que ver también lo que tu hijo o tu hija ve en la televisión? ¿Qué tanto impacto tiene? ¿Es un impacto fuerte o no es un impacto fuerte? ¿Cómo lidias con esto? ¿Qué puedes decir? Esto es bueno, esto no es bueno. Es un rollo muy grande, porque encontramos estas características, de hecho, ¿no? Y existen, por tanto, de hecho, dos pasos o pautas muy sencillas. Y estas pautas sencillas tenemos en cuenta primero para cumplir y después para inculcar. Ojo, estas pautas sencillas que tenemos en cuenta para cumplir e inculcar con nuestro comportamiento los valores en la sociedad que nos tocan vivir. ¿Cuáles son estas pautas o estos pasos, por así decirlo? Primero, y el más sencillo, en este caso, el primer paso para vivir los valores es tomar conciencia de ellos. Una sociedad basada en miembros que respetan los valores es la forma para una convivencia más sana. Es decir, vivir en valores es mucho más que cumplir una serie de normas sociales y civiles que organizan la sociedad. Es un estilo de vida muy fácil, muy sencillo. Las normas establecen pautas de comportamiento necesarias. ¿Para qué? Para entendernos, pero obviamente no hablan de la amabilidad, del respeto al otro, de la cordialidad, etcétera. Por eso, lo primero es ser conscientes de que los valores son vitales, muy, muy, pero muy vitales en la misma vida. Ok, yo ya que tengo y hice que tome conciencia de ellos, de vivir con los valores, paso al segundo paso. Cuando estamos convencidos de que los valores son importantes para la vida, es necesario reflexionar sobre cuáles son fundamentales para nosotros, cuáles nos hacen ser mejores. Este nivel implica un proceso de reflexión interna en el que detallaremos, distinguiremos los valores que ya poseemos y los que debemos buscar. Wow. Vamos a detallar entonces cuáles podemos tener, cuáles podemos distinguir, los que ya tenemos y que podemos inclusive buscar. Si en casa yo fomento el valor del amor, que algunos me van a decir, no es un valor, pero sí es un valor, sí es un valor.
El amor, la tolerancia, la justicia, la equidad, el respeto, la tolerancia. Esos son los valores que, por ejemplo, yo inculco o cuando yo tenga hijos, voy a inculcarles. 6 valores. Pero puedo buscar otros valores. Y a lo mejor su amiguito de mi hijo en un futuro tiene otros valores y se los enseña. Le dice, es que, pues esto para mí es un valor, ¿no? Se los enseña y está fácil, está bien que le enseñen otro tipo de valores. Y llega a la casa y dice, es que encontramos esto. Ok, está bien. Tomamos conciencia de ellos, vivimos los valores y reflexionamos cuáles son fundamentales para nosotros. A lo mejor para su amigo son otros valores fundamentales. Lo que para mí es un antivalor, a lo mejor para otra persona es un valor. También es válido. Y en esa parte, en estos dilemas que vamos a tener, vamos a encontrar muchísimo estas características. Esta parte de buscar cuáles son verdaderamente fundamentales para nosotros y esos mismos los voy a replicar. A lo mejor para mí esos son esos valores y en cierto momento mi hijo crece y cree que ya no son o ya X valor ya no es fundamental porque no tiene coherencia y a lo mejor es válido, también es válido porque para él van a crecer y van a fomentar nuevos valores, nuevas ideas en esta cuestión. Pero para educar en valores contamos también con 3 modelos. O sea, ya hablamos de estos valores, ya hablamos de esta parte, pero también en esta cuestión, obviamente, hay 3 modelos de entender principalmente la educación, que es necesario, en este caso, conocer para evaluar y reflexionar. ¿A qué modelo pertenecemos o qué modelo aplicamos? Y si realmente estamos de acuerdo con él o no. Ok, esta parte va a ser un ejercicio práctico, lo vamos a hacer muy práctico. Yo les voy a hablar de estos modelos y ustedes me van a ubicar el modelo, me van a decir si estoy en este modelo. De hecho, también voy a hacer el ejercicio con ustedes. Vamos a ver si estamos en este modelo o no estamos en este modelo. ¿Sale? Ya tengo más sencillo. En casa, si ustedes están ahorita, les voy a dar 10 segundos para que en una hoja enlisten cuáles creen que son sus valores. ¿Qué valores tienen ustedes? ¿Sale? Cuento. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya fue más rápido, ¿va? 0. Bien. Ok. Mis valores que yo considero que tengo, el respeto, amor, lealtad, justicia, tolerancia y responsabilidad. ¿Sale? Esos son mis valores. Ahora, vamos a hablar de estos tres modelos. Voy a hablar de ellos, vamos a conocerlos y vamos a reflexionar a qué modelo pertenecemos o qué modelo aplicamos y si estamos de acuerdo con él o no. ¿Sale? Bien. El primer modelo es el modelo reproductor. ¿En qué consiste el modelo reproductor? Consiste en fomentar el espíritu, en este caso, un espíritu crítico. No es, en este sentido, un objetivo educativo. En este modelo, nadie, ni los adultos, ni los chicos, decide, o al menos se cuestionan qué valores se deben transmitir. Sencillamente se reproducen los valores establecidos. Ok. Modelo neutral. A veces ha surgido como reacción al anterior.
es el modelo que propone la ausencia de educación en valores. Los defensores de este modelo entienden que es imposible conjugar la doble finalidad de la educación, el desarrollo personal, que supone enseñar a pensar por sí mismos, con la inserción social, que supone transmisión de valores aceptados socialmente. ¿Sale? Hasta este detalle, vamos bien. Tercer modelo, modelo educador. Se trata, en este caso, de un nuevo modelo de educación que propugna un ambiente educador, también en valores. Esta cuestión, ¿en qué sentido? En toda relación niño-adulto. En esta relación niño-adulto, entonces, se van a transmitir valores. Los sistemas, en este caso, disciplinarios, transmiten, vamos a manejarlo así, autoridad y respeto o autoritarismo. Las actividades pueden transmitir cooperación o, en este sencillo caso, también competitividad. La evaluación puede fomentar la autocrítica y el esfuerzo personal, o por el contrario, producir, en este sencillo caso, puede producir rechazo al sistema. Igualmente, el ambiente y clima generales van a encontrar en esta cuestión, este ambiente y este clima general de un centro, van a ser transmisores, en este sencillo caso, transmisores de valores principalmente, ¿sale? Bien, yo que ya destaco hasta este punto y hasta estas ideas generales, por así decirlo, de manera preestablecida, ahorita vamos a ahondar un poquito más en cada uno de estos detalles, vamos a destacar una característica. Ya que hablé ahorita de los tres modelos, perdón si hago ruido, es que estoy tratando de conectar el cargador porque está descargando esta cosa. Si yo, por ejemplo, ahorita, entonces, destaco la importancia de estos tres valores, de estos tres modelos, por ejemplo, y hablo acerca de ellos en esta característica fundamental, ya está. Y en esta parte, principalmente, puedo decir, bueno, ¿qué modelo yo lo tengo presente en este sencillo caso? En esta parte, que obviamente en cierto momento yo voy a destacar y yo voy a presentar en estas cuestiones, principalmente hablando de decir, bueno, ¿qué tipo de modelo tengo yo? Si yo tengo los valores que decíamos ahorita, respeto, amor, lealtad, justicia, tolerancia, responsabilidad en esta cuestión, ¿qué valor o qué modelo más bien tengo yo? Podría ser un modelo reproductor, tal vez, porque sí hay un fomento en el espíritu crítico y no es un objetivo educativo. Está mucho en esa parte, ¿no? Y obviamente aquí al menos se cuestionan qué valores se deben transmitir, que a lo mejor vienen de generación en generación. Podemos decir la lealtad, la justicia y la tolerancia, al menos, y responsabilidad, están en casa, han sido transmitidos. Hay una parte neutral a veces, ¿no? Porque en esta cuestión propone ausencia de educación en valores. No, no está tan presente, pero entienden obviamente que es imposible conjugar. La gente dice que es imposible conjugar la doble finalidad de la educación, es decir, el desarrollo personal, que decíamos ahorita, en esta cuestión por sí mismos, de pensar por sí mismos, con la parte de la inserción social. Y hay una transmisión de valores aceptados socialmente. Esta parte de lo que decimos ahorita, el amigo tiene otro valor que para mí a lo mejor es un antivalor y entra en esta parte. Podría ser. En mi caso, no creo que sea un modelo neutral. El mío. Hay un modelo educador. ¿Por qué? Porque es un nuevo modelo de educación que propugna un ambiente educador. También en valores. Esta parte del niño adulto. Se transmiten estos valores. La parte del sistema disciplinario, una autoridad y un respeto o autoritarismo.
que vamos a encontrar aquí. Siento yo, hasta este momento, por ejemplo, en mi caso, no es un modelo educador. ¿Por qué? Porque no soy papá. Pero mi papá y mi mamá sí tuvieron esta parte de un modelo educador cuando yo iba creciendo, porque me enseñaron valores. Entonces, si yo llego a ser papá de un niño o una niña, voy a tener este modelo educador. Y obviamente puedo transmitir estas actividades por cooperación, por competitividad o por producir cuestiones, etc., etc. Y en esta cuestión o en este punto es muy curioso porque nos dice, fíjense, las actividades pueden transmitir cooperación o competitividad. La evaluación puede fomentar la autocrítica y el esfuerzo personal. O por el contrario, producir rechazo al sistema. Igualmente, el ambiente y clima generales de un centro son transmisores de valores. Curioso, porque aquí entra otra contradicción. En mi caso, soy docente, soy maestro de universidad y transmito valores. Cosa que a lo mejor en cierto momento podría decir, por ejemplo, y analizando esta parte, fíjense que es muy curioso. Transmito la parte de la responsabilidad, la parte de la tolerancia, la justicia y el respeto, porque soy maestro en esta cuestión, enseño, doy cátedra. Y son 3, 4 valores fundamentales en todo este proceso. Y digo, bueno, ¿qué estoy haciendo? Tengo un modelo educador, ¿se dan cuenta? Pero también tengo un modelo reproductor, porque estoy reproduciendo los valores de casa. Y lo que son valores que me enseñaron en casa, yo lo paso a un modelo educador, porque los transmito a mis alumnos. Qué curioso. No soy neutral, a lo mejor, porque en esta cuestión, obviamente, puedo decir que esta parte de la inserción social, a lo mejor en la transmisión de valores que me den mis alumnos o la gente, al final del día digo, bueno, soy respetuoso, soy tolerante a esta cuestión. Detalles van, detalles vienen. Y obviamente entonces, volviendo a lo que decíamos ahorita, ¿a qué modelo pertenecemos? De casa y de entrada, obviamente, al reproductor, pero con el pasar del tiempo, al modelo educador, en mi caso. Aplico, obviamente pertenezco al reproductor, aplico el educador y estoy de acuerdo con ellos dos, con el educador y el reproductor. La respuesta es sí. Yo estoy de acuerdo con ellos. Bien, quisiera saber qué modelos para ustedes tienen en esta parte. ¿A cuál pertenecen? ¿A cuál aplican? Y si están de acuerdo con él. Déjenlo aquí abajo en los comentarios para saber de esta parte, para poder abordar más acerca de estos modelos. ¿Sale? Espero les haya gustado esta cátedra, este podcast del día de hoy. Un podcast muy variado, si se dieron cuenta. Estábamos trabajando inclusive con el panadero, con el pan. Vamos a comprar pan, a ver si lo alcanzamos. Y bueno, son muchísimas cosas que hasta hoy agradecemos por estar aquí. Creo que es una de las partes fundamentales. Ha sido uno de los mejores podcasts de este inicio de esta nueva temporada, la temporada número 2 de El Baúl del Psicopedagogo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Red Mexicana de Psicopedagogía. Ahí estamos en Facebook. En YouTube nos encuentran como Ubuntu Recidi. En Spotify nos encuentran como El Baúl del Psicopedagogo. Esta fue una nueva emisión de este nuevo podcast del día de hoy.
los invitamos a seguirnos en una nueva transmisión el próximo sábado, el sábado 22 de mayo. Esperamos les guste y les agrade los contenidos que traemos para ustedes exclusivos de parte de la Red Mexicana de Psicopedagogía. El maestro Luis en la grabación, producción y audio del día de hoy. Estamos aquí presentes. Y bueno, eso sería todo. Tengan un excelente día, tarde, noche, madrugada, de acuerdo a lo que nos estén escuchando, a la hora que sea. Estamos aquí pendientes. Cualquier duda, comentario, crítica, reflexión, trauma existencial, déjenlo en los comentarios. Regálenos un like en nuestro canal de YouTube, que estamos aquí presentes. Nos estamos viendo próximamente y cuídense mucho. Usen cubrebocas. Y compañeros docentes, feliz Día del Maestro. Postdata. Para los docentes del Estado de México. En México. Recuerden vacunarse. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. El podcast desde el día de hoy es transmitido por parte de la Red Mexicana de Psicopedagogía por toda la sociedad. Agradecemos la asistencia y nos vemos en una nueva emisión. Red Mexicana de Psicopedagogía informa.